Hola, sean todos bienvenidos a esta primera clase de Geología General. Yo soy la maestra en Ciencias de la Tierra, Daniela Peña Rodríguez, y estaré con ustedes impartiendo esta materia. Como parte del contenido de esta materia, comenzaremos a platicar sobre una clase de introducción a la geología, capas de la Tierra, posteriormente tipos de rocas, procesos geológicos internos de la Tierra, es decir, la dinámica interna de la Tierra, procesos geológicos externos, geología estructural y una parte de la geología económica. Como parte de la bibliografía de clase, les recomiendo este libro de Ciencias de la Tierra, una introducción a la geología física de Darbouk 2013. Si ustedes ingresan a este link, pueden descargarlo sin ningún problema. Como parte de la semana 1, en esta cápsula 1, hablaremos sobre qué es la geología, sus campos de aplicación, la estructura y capas internas de la Tierra. Cuando hablamos de geología, podemos decir que viene del griego geo, que significa tierra, y logos, que significa discurso o estudio. Entonces, si lo juntamos, podemos decir que es el estudio de la tierra. Como parte de las áreas de la geología, tenemos el área de la geología física, que es lo que estudia la dinámica interna de la tierra, las capas de la tierra, los tipos de rocas, y posteriormente tenemos también otra parte que es la geología histórica, que analiza toda esta parte de origen de la Tierra y su evolución, todo resumido en lo que son estas tablas cronoestratigráficas, nos ayudan a conocer, en este caso nuestros materiales protagonistas son las rocas, los cuales nos ayudan a conocer y reconstruir, bueno, rocas y fósiles que nos ayudan a reconstruir la historia evolutiva de la Tierra. Como parte de la rama de la geología tiene muchas ramificaciones, muchas áreas. Una de las más importantes, bueno, la verdad que todas son importantes, pero tenemos la geotecnia, la hidrogeología, la gemología, la geología del petróleo, la prospección geofísica, la geología de yacimiento y minas, la geología ambiental. Y bueno, si nos ponemos a platicar sobre cada una de ellas, no terminaríamos, pero pues de manera muy breve, la geología del petróleo pues habla sobre la formación de yacimientos, hidrocarburos y los métodos de prospección. La gemología es el estudio, identificación, análisis y evaluación de las piedras preciosas. La prospección geofísica es la parte de la geología aplicada ya a la geofísica, en donde nos ayuda a conocer por medio de herramientas de geofísica y conocer los recursos que tenemos en el subsuelo. La geología de yacimientos y minas nos ayuda a explorar yacimientos minerales y evaluarlos económicamente. La hidrogeología pues estudia toda esta parte de las aguas subterráneas, origen, circulación, condicionamiento geológico, captación. La geología ambiental es el estudio, diagnóstico, corrección de riesgos geológicos, naturales y antropogénicos. Y como parte de la geotecnia, estudia las propiedades mecánicas y hidráulicas del terreno y su aplicación para obras de ingeniería civil. Con respecto a la geología, tenemos áreas de especialidad como la geocronología y la geología planetaria. La geocronología habla sobre el tiempo e historia de la Tierra, y la geología de los planetas, que es la geología planetaria, y la ciencia relacionada a la astronomía. Como parte de la ciencia relacionada como la biología, tenemos el área de especialidad de la paleontología, que evalúa todos los fósiles, microfósiles. En el área de especialidad de la geología económica, tenemos la geología ambiental, la geología eh, geoquímica, perdón, la hidrogeología, la mineralogía y la petrología, que involucra ciencias como lo que es la química, en la evaluación de recursos naturales, el medio ambiente, conocer el químico de la tierra, la composición de las rocas, recursos acuíferos, los minerales. La física entra parte de lo que es esta área de la geofísica, como parte también de la geología estructural y la sismología, que nos ayudan a conocer tanto el interior de la Tierra, los procesos de deformación de las rocas y la presencia de lo que son los terremotos. También tenemos otras áreas como la geomorfología, que analiza lo que es el relieve de la Tierra, la oceanografía, que evalúa los océanos, la paleografía, que analiza las características y ubicaciones geográficas antiguas, y posteriormente la estratigrafía, que evalúa rocas, sedimentos y estratos. La importancia tectónico-económica de la geología parte de la evaluación de los recursos minerales energéticos, como parte de la resolución de problemas ambientales, la búsqueda de agua subterránea para necesidades crecientes de comunidades e industrias,
inspección de contaminantes y propuestas para limpiarlas, ubicación de presas, plantas de energías, depósitos de desechos, proyectos de edificios resistentes a terremotos, predicciones de corto y largo alcance sobre erupciones volcánicas, elaboración de planes de contingencia en caso de desastres naturales. Y la verdad que eso se queda muy corto. La geología tiene mucha impacto en esa parte tectónico económica, en la evaluación también de los recursos. Cambiando un poco de tema, platicando sobre la Tierra como tal ya y su composición, pues analizamos la Tierra como un sistema. Analizamos una Tierra, un sistema que tiene que interactuar con un entorno. Este sistema está en contacto con propiedades como presiones, temperaturas, que nos vamos a ir analizando y adaptando todo a lo de las capas de la Tierra que vamos a platicar más adelante, ¿no? La Tierra tiene una serie casi infinita de subsistemas en lo que la materia se recicla una y otra vez. Es decir, toda esa forma parte, por ejemplo, de los ciclos. Hemos escuchado, como, por ejemplo, el ciclo del agua. Existe también el ciclo de las rocas, el ciclo del fósforo, el ciclo del CO2. Entonces, perdón, prácticamente hablamos que la Tierra es un sistema en el cual cumple lo que son estos ciclos. Cuando hablamos de la Tierra, conocemos cuatro esferas importantes, lo que es la hidrosfera, la atmósfera, la biosfera y la geosfera. ¿Ok? Pero ya hablando como la Tierra como tal, sobre la estructura de la Tierra y las capas de la Tierra, mejor dicho, tenemos un modelo que se conoce como modelo estático. Ese modelo estático nos divide a la Tierra en tres capas simples, lo que es la corteza, el manto y el núcleo. La corteza la divide en una corteza continental y oceánica, su nombre lo dice. La corteza continental tiene parte de este piso continental, eh, de esta parte continental donde tenemos todos los continentes, y la corteza oceánica forma parte de este piso oceánico, es decir, esta porción de roca que forma lo que es el piso oceánico donde tenemos los océanos. En este caso, la corteza oceánica tiene alrededor de 7 kilómetros de grosor, mientras que la corteza continental es mucho más grande, tiene 35 y 40 kilómetros de grosor. ¿Ok? Y en algunas regiones, es decir, en algunas zonas montañosas, logra superar los 70 kilómetros. Las rocas de la corteza oceánica son más jóvenes, tienen alrededor de 180 millones de años y son más densas, ¿ok? En comparación con las rocas continentales. Esto lo vamos a entender mucho más adelante, en donde ya hablemos de cómo se forman las rocas del piso oceánico, cuáles son los tipos de rocas y el por qué esta diferencia entre la corteza continental y oceánica. Entre los materiales principales que forman lo que son la corteza continental están el aluminio, el silicio, el magnesio, y en la corteza oceánica tenemos el aluminio, el hierro, el magnesio, el calcio y el potasio. El manto está compuesto por una capa semiplástica de roca fundida, la cual forma lo que es este magma. El manto es la capa de roca sólida y caliente más gruesa de la Tierra. Dice que es una capa sólida, pero en realidad, si lo pensamos, es una capa semiplástica en donde tenemos este material tipo, bueno, no tipo, es el magma. ¿Ok? El límite entre la corteza y el manto representa un cambio de composición química y hay una roca predominante en esta zona del manto que se conoce como la peridotita del manto. Esta peridotita del manto está compuesta principalmente por olivino, granate y piroxeno, que es esta roca que están ustedes observando aquí. ¿Ok? Y este manto forma más del 82% del volumen de la Tierra. El núcleo está compuesto por componentes de hierro y níquel con cantidades menores de oxígeno, silicio y azufre, eh, elementos que forman fácilmente compuestos con hierro. Esta capa es una capa que suele considerarse como un núcleo interno y un núcleo externo, un núcleo interno que es sólido y un núcleo externo que se comporta como líquido. ¿Ok? Las temperaturas que podemos encontrar en este núcleo interno y externo van desde los 4.000 hasta los 5.000 grados centígrados. El núcleo constituye un poco más del 30% de la masa terrestre. Entonces, de manera muy general, clasificamos lo que es la corteza, el manto y el núcleo, pero no nos quedamos aquí. Vamos a platicar más adelante sobre otra clasificación que nos va a ayudar a entender lo que son los procesos de la dinámica interna de la Tierra,
con respecto a la tectónica de placas, el por qué existen los sismos, el por qué tenemos volcanismo en la Tierra, ¿ok? El por qué tenemos un ciclo de las rocas, cómo se forman las rocas, cuáles son los procesos que nos formaron, por ejemplo, las cuencas sedimentarias, los campos geotérmicos, los yacimientos minerales y todo este análisis básicos que tenemos que conocer para conocer el comportamiento de la Tierra, ¿ok? Entonces, como conclusión, dividimos a la Tierra en tres capas: la corteza continental y oceánica, el manto y el núcleo, núcleo interno y núcleo externo. Hemos platicado sobre características muy básicas y muy sencillas sobre estas capas, pero no olviden que vamos a desglosarlo más adelante, ¿ok? Y bueno, nos vemos en la siguiente cápsula.